Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 19 de junio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 28, versículos 15 al 30, con el mismo título del pasaje de ayer, Jesucristo el sumo sacerdote. Como les dije, seguimos en el tema especialmente de la vestimenta, de la vestidura de los sacerdotes. Vimos en el pasaje de ayer que los sacerdotes elegidos por Dios para servirle a Él y para representar a su pueblo ante la santidad y gloria y majestad de Dios, debían de vestirse de una manera digna de su gloria y de su hermosura, de su belleza. Y por eso Dios le da instrucciones muy claras de cómo deben de tejer cada parte de la vestimenta de los sumos sacerdotes. Ahora, vimos que el sacerdote debía de cargar 2 piedras de ónice. Una piedra con 6 nombres de las 12 tribus y otra piedra con los otros 6. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que cargar con el pecado de su pueblo. Tenía que representar a Dios. Tenía que cargar sobre sus hombros a todo el pueblo. Era un representante. Ahora seguimos viendo en el pasaje de hoy que Dios además le dice que pongan un pectoral sobre el efod, y ese pectoral debe de tener 12 piedras preciosas, cada piedra con un nombre de las 12 tribus de Israel. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 15. Dice la palabra de Dios así: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Pero un detalle interesante que vemos aquí en el versículo 15 y veremos otra vez en los versículos 29 y 30. Aquí una frase que dice el pectoral del juicio. ¿Por qué dice del juicio? Lo veremos al final cuando vemos el Urim y el Tumim. Dice la palabra en el versículo 16. Será cuadrado y doble. O sea, cuadrado y se doblaba de 1 palmo de largo, un palmo así, este es un palmo de largo y 1 palmo de ancho, así que un cuadrado perfecto. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Es que vemos aquí que son 4 hileras, cada hilera con 3 piedras preciosas. Entonces 4 por 3 es 12. Dice la palabra en el versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y sigue la palabra en el versículo 22. Veremos aquí por qué Dios le manda que hagan el pectoral y que lo ponga aquí sobre su pecho o sobre su corazón. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Habían 2 anillos de oro aquí. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, las cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está del lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Entonces habían 2 anillos que se conectaban a las hombreras y 2 anillos más que se conectaban al cinto. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod.
Dice aquí la palabra en el versículo 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Vemos aquí por qué Dios le dice que hagan un pectoral y que lo pongan sobre el efod, justamente aquí, sobre su corazón. Los sacerdotes, además de cargar las 12 tribus y representarlas ante Dios, debía tener un gran amor hacia el pueblo de Dios, y por eso las 12 tribus, las 12 piedras sobre su corazón. El sacerdote siempre tenían que asegurarse de que Dios era glorificado, pero también preocupándose por el pueblo. ¿Y por qué? Por expiar el pecado del pueblo. Siempre tenía que preocuparse por la necesidad del pueblo. Y así deben de ser los pastores de hoy en día. Deben de preocuparse por el rebaño que Dios les ha puesto a su cargo. Un sacerdote, un pastor, debe de preocuparse de todo corazón por cada uno de los miembros que Dios ha puesto en su rebaño. Vemos aquí que Aarón no solamente cargaba al pueblo de Israel sobre sus hombros, sino también los llevaba cerca de su corazón. Y esto me hace acordarme de la letra del himno que cantamos muchas veces en la iglesia ante el trono celestial, que habla de Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y sigue la canción, que mi nombre está escrito en sus manos y en su corazón. Jesús no solamente nos carga sobre sus hombros, sino que nuestros nombres están escritos por su preciosa sangre en sus manos y nos tiene grabados en su corazón. Jesús es el verdadero sumo sacerdote que se preocupa tanto por el pueblo que está dispuesto a entregar su vida por ella. Y nosotros, hermanos, somos sacerdotes. Vemos la palabra en 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10. Que nosotros somos una nación santa, pero también somos real sacerdocio. Somos reyes con Cristo y sacerdotes llamados a servir a Dios, pero también a interceder por el mundo. Tener a la gente necesitada cerca de nuestros corazones, orando, intercediendo por ellos. No solamente los pastores tienen la responsabilidad de amar, de servir y de interceder, sino que todos los cristianos, como dice la palabra en 1 Pedro 2, 9 al 10, todos los cristianos son una nación santa, son un real sacerdocio llamados a servir al Señor y amar al mundo, a interceder, a estar en la brecha entre el mundo pecador y el Dios santo, intercediendo, siendo mediadores, como lo fue Jesús entre nosotros y Dios. Debemos de amar a la gente por los quienes intercedemos. Y luego dice la palabra en el versículo 30, no sé si vieron el versículo 29, como en el versículo 15, el pectoral del juicio. ¿Por qué le llaman el pectoral del juicio? Dice en el versículo 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Nos vimos en la palabra de ayer este diagrama. Vimos lo que es aquí las dos piedras de ónice en las sombreras, el efod, el manto. Y hoy en el pasaje vemos las 12 joyas, y vemos que se doblaba y se hacía como que un hoyito, un bolsillo donde se metían el Urim y el Tumim. Ahora, no sabemos con certeza
¿Qué era exactamente el Urim y el Tumim? Muchos creen que eran dos piedras de diferentes colores que se usaban para discernir la voluntad de Dios. En tiempos difíciles, cuando no podían saber cuál era la voluntad de Dios, el pueblo de Dios y los líderes específicamente venían al sumo sacerdote y pedían: Dios, ¿qué debemos de hacer? Y usaban el Urim y el Tumim. No sé si lo usaban como si fueran suertes o qué le hacían, o como si fueran dados, no sé. Y de hecho, la Biblia no nos dice exactamente. Yo creo que por una razón, para que nosotros no busquemos usar algo como el Urim y el Tumim. ¿Cuántos van a los brujos? ¿Cuántos van a buscar un amuleto? ¿Cuántos quieren saber su futuro? Dios dice que no debemos de hacer eso. Ahora, Dios permitía el Urim y el Tumim en los tiempos del Antiguo Testamento porque Él aún no se había revelado cabalmente, perfectamente a través de Jesucristo su Hijo y la palabra inspirada de Dios. Y es por eso que permitía que le preguntaran a Dios y que discernieran su voluntad de esa manera. Pero nosotros que vivimos después de Cristo, vivimos en una era completamente diferente, donde nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Quizás no todo lo que queremos saber de Dios, pero sí tenemos todo lo que necesitamos saber de Dios. En dos lugares: en la palabra escrita, que son las Sagradas Escrituras, y en la palabra encarnada, la vida y el ministerio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que vemos aquí, Aarón tenía el Urim y el Tumim dentro de un bolsillo que guardaba cerca de su corazón junto con las 12 joyas, para preguntarle a Dios y para así entender cuál era su buena y perfecta voluntad. Por eso le llamaban el pectoral del juicio, porque buscaban hacer la justicia de Dios. Ahora, como les dije, nosotros no debemos de hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento, y quizás por esa razón que Dios no nos dice en la palabra cómo se usaba el Urim y el Tumim. Porque si fuera así, yo creo que muchísimas personas que dicen ser cristianas buscarían la manera de replicar eso, de tener su propio Urim y Tumim. O sea, qué conveniente. O sea, sacar de mi propio bolsillo unos dados y ¡pam! Ok, Dios dice, ok, si es la voluntad de Dios. ¿Debo de yo andar con este chavo o no? ¿Debo de casarme con esta mujer o no? ¿Debo de cambiarme de trabajo? ¿Debo de mudarme a otro estado? Hay tantas personas que quieren saber: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo debo de vivir? ¿Qué debo de hacer en esta situación? Dios, ¿qué hago? Y muchos, yo creo que utilizarían el Urim y el Tumim de una manera muy supersticiosa, en vez de confiar en Dios, en vez de orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Entonces yo les dije que Dios ya nos ha dado la palabra escrita y la palabra encarnada. Pero además de estas dos cosas perfectas, Dios también nos ha dado otra cosa, que está aquí no cerca de nuestro corazón, sino dentro de nuestro corazón. Él nos ha dejado su Santo Espíritu, que no está en un pectoral fuera de nuestro corazón, sino que está morando dentro de nosotros mismos. Tenemos las tres cosas que necesitamos: la palabra escrita, la palabra encarnada y el Espíritu Santo de Dios, para poder discernir su buena y perfecta voluntad y así poner en práctica lo que Dios nos manda. Vivir como Él quiere que vivamos, agradarle a Él en todo. Así que, hermanos, para concluir el tiempo de hoy, vamos a orar de esa manera. Dios, gracias que nos das algo mucho mejor que un pectoral, que nos das algo mejor que el Urim y el Tumim, que nos das algo perfecto: la palabra escrita, la palabra encarnada, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, y el Espíritu Santo, para poder discernir tu voluntad para nuestras vidas. Oh Dios, ayúdenos a confiar en ti, a ser humildes, a no buscar supersticiosamente como busca el mundo respuestas a las preguntas. Que alguien nos hable de nuestro futuro. Personas
que lean nuestras palmas o que trabajen con estas tarjetas de tarot o tantas cosas, todo lo que no le agrada a Dios, sino que seamos conformes y decir, ok, Dios, ya tengo todo lo que yo necesito para agradarte a ti. Puedo encontrar todas las respuestas en tu palabra, en la Biblia, en seguir el ejemplo de Cristo Jesús, en tener el Espíritu Santo que me trae convicción del pecado, que me ilumina, que me guía, que me consuela, que me dice lo que tu palabra quiere decirme, que me explica y me hace entender tu voluntad y tu corazón, oh Dios. Y gracias que nos has dado al verdadero sumo sacerdote Jesucristo, que no solamente cargó con las 2 piedras en sus hombros representando a todo Israel, sino que también tenía cerca de su corazón no solamente a las 12 tribus de Israel, sino a todas las naciones que Él vino a salvar, que Él nos ama con ese amor tan profundo. Y siguiendo su ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús, que nosotros también podemos ser sacerdotes, ya somos sacerdotes llamados a interceder por el mundo, a amar a nuestro prójimo, a servirte a ti, oh Dios, en santidad, en belleza y en gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Estaremos viéndonos el día de mañana a la 1:30 de la tarde para el culto presencial. Dios los bendiga. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí.
ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá.